Imagina por un momento que entras en una tienda a comprar cualquier cosa. Son unos grandes almacenes, donde hay una buena iluminación, todo tipo de productos, mucha gente. Y cuando estás en la sección de juguetes, mirando cualquier cosa o simplemente de pasada, empiezas a notar algo raro. No sabes bien qué es. Miras a tu alrededor intentando explicar el por qué. La gente está a sus cosas, comprando, distraída, y entonces lo escuchas. El llanto de una niña pequeña. ¿Se habrá perdido?, te preguntas. Lo escuchas cerca, pero recorres pasillo por pasillo y no encuentras a la niña. Retrocedes, vuelves a mirar, avanzas, pero nada. Y cuando estás a punto de seguir tu camino y dejar atrás esos sentimientos tan extraños y el llanto de la niña, entonces te giras y ahí está ella. Una menor de no más de 10 años que te mira fijamente. Sus ojos llorosos se clavan en los tuyos. No dice nada, simplemente te observa a apenas unos metros de ti. Pero hay algo que te extraña, su ropa. ¿No viste cómo ahora lleva un vestido de otro siglo, muy desgastado, sucio, y está completamente mojado? Le preguntas si se ha perdido, pero la niña no responde. Le ofreces buscar a sus padres, pero la niña sigue sin responder. Entonces decides levantar la vista y mirar a tu alrededor para llamar a algún empleado del almacén y avisar de que una niña se ha perdido. Pero cuando te vuelves a mirarla, de pronto no está. Ha desaparecido. ¿Qué harías en esa situación? ¿Creerías que has perdido la cabeza? Sorprendentemente, esto no le ha pasado solo a una persona, sino a varios clientes y empleados de una tienda ubicada en Galveston, una ciudad costera de Texas, en Estados Unidos. Y es que bajo la tierra sobre a la que a día de hoy se levantan estos grandes almacenes, hace no mucho tiempo existió un antiguo orfanato donde prácticamente todos los niños murieron. Aunque parece que sus almas continúan vagando por los pasillos de esta gran tienda. En este capítulo os hablamos de los fantasmas del antiguo orfanato de Santa María de Galveston. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Para poder conocer en profundidad la historia de este orfanato debemos remontarnos al año 1867, momento en el que se fundó el primer hospital católico del estado dirigido por las Hermanas de la Caridad. Este edificio, construido a unas manzanas de allí, acogió a todo tipo de enfermos y personas sin techo que necesitaban ciertos cuidados. Según fueron pasando los meses, más y más niños acudieron al hospital tras haberse quedado huérfanos. La mayoría habían perdido a sus padres debido a la fiebre amarilla, una enfermedad muy infecciosa que provoca fiebre, escalofríos, náuseas, dolores de cabeza y que en aquel entonces se cobró la vida de numerosas personas. Así fue como en apenas unos años el Hospital Católico de Galveston se llenó de niños huérfanos y como la situación parecía ir a peor, se construyó a unas manzanas en primera línea del mar un gran edificio de 3 plantas que pasaría a ser conocido como el Orfanato de St. Mary, el Orfanato de Santa María. Un lugar donde decenas de niños sin familia consiguieron vivir bien, acompañados de otros niños en su misma situación y bajo la supervisión de las Hermanas de la Caridad. Poco antes de llegar al año 1900, alrededor de 100 niños habitaban en este inmenso edificio conocido en toda la ciudad. En verano de ese mismo año, toda la ciudad de Galveston se preparaba para lo que posteriormente se conocería como la Gran Tormenta, el peor desastre natural de la historia del país. Un huracán que arrasaría con todo a su paso y por eso, meses antes del acontecimiento, hubo quienes empezaron a prepararse para lo peor. Las Hermanas de la Caridad decidieron tapiar las ventanas y reforzar las puertas días antes de la catástrofe. Incluso cuando los vientos huracanados llegaron a Galveston, el 8 de septiembre del año 1900, esa misma mañana, una de las monjas salió a comprar algo más de comida por si acaso se agotaban las reservas. Un hombre le advirtió del peligro y la fuerza del viento, pero aún así
la mujer volvió horas después con varias bolsas de comida para que esos niños no pasaran hambre. Su idea era que en caso de quedarse incomunicados, los niños pudieran comer, pero por desgracia, ninguno de ellos sobreviviría a la catástrofe. A media mañana, el tiempo empeoró notablemente. A las fuertes rachas de viento se le unió la lluvia y unas olas que se acercaban peligrosamente a las casas ubicadas en primera línea de playa, entre las que estaba el orfanato de Santa María. Fue por la tarde cuando el mar empezó a chocar contra las ventanas y las puertas. Los niños abrazaron con fuerza a las hermanas de la caridad, las cuales intentaban tranquilizar a los pequeños. Ellas también tenían miedo, también temblaban, pero intentaban disimular y calmar a los niños con una sonrisa. En cuanto el agua empezó a entrar en el primer piso, las mujeres se llevaron a los críos a la segunda planta y metieron a todos dentro de la habitación de las niñas, una sala que había sido reformada hacía muy poco tiempo y que era algo más resistente dentro de lo que cabe para la época. A esas alturas, las mujeres empezaron a temerse lo peor. Los niños lloraban, estaban asustados e incluso algunos les preguntaban a las monjas si iban a morir. Las hermanas de la caridad decidieron entonces juntar a todos los pequeños y hacerles cantar una canción que ensayaban con ellos de forma recurrente: Queen of the Waves, la reina de las olas, un antiguo himno francés. Los pequeños cantaban y una de ellas volvió a bajar a pesar del agua y consiguió coger varias cuerdas de tender para atar a los niños a sus cinturas y así evitar que la corriente les arrastrase. Así fue como cada mujer se ató a 4 o 6 niños a la cintura y a los bebés los cogieron en brazos con fuerza. Por mucho que les dijeron a los pequeños que no pararan de cantar, tanto ellos como las hermanas escuchaban perfectamente las olas rompiendo todo a su paso. A eso de las 6 de la tarde, el viento soplaba a más de 160 kilómetros por hora y la estructura del orfanato empezó a ceder. Todos rezaban sin parar, esperando que un milagro les salvara de su final. Por desgracia, el orfanato acabó derrumbándose por la fuerza del viento y del agua. Las mujeres fueron arrastradas por la corriente y los niños que iban atadas a ellas también. Solo 3 de los huérfanos sobrevivieron: William Morning, Frank Madera y Albert Campbell. Los 3 consiguieron agarrarse con fuerza a un árbol que había cerca del orfanato, evitando así ser arrastrados por la corriente. Uno de ellos recuerda cómo las hermanas no soltaron en ningún momento a los bebés que llevaban en brazos y agarraban como podían las cuerdas para asegurarse de que los niños siguiesen atados a ellas. Las hermanas prometieron que no dejarían solos a los críos y así lo hicieron. Algunas de ellas fueron encontradas al otro lado de la bahía, ahogadas, pero el cuerpo de los pequeños bebés en brazos. El gran huracán arrasó con más de 6.000 personas en Galveston y cientos de casas y centros quedaron completamente destruidos. Se calcula que el viento llegó a superar los 320 kilómetros por hora y las olas alcanzaron una altura de más de 6 metros. El orfanato de Galveston, al igual que la mayoría de edificios, quedó completamente destrozado. Y tan solo sobrevivieron los 3 niños que hemos mencionado. Todos los demás, junto a las hermanas de la caridad, fueron encontrados ahogados durante las siguientes semanas después de la catástrofe. Algunos incluso esparcidos por diferentes puntos de la ciudad. El 8 de septiembre de 1994, casi 100 años después del incidente, se colocó una placa en el lugar exacto donde estaba ubicado el antiguo orfanato. Cada año hay quienes se reúnen allí durante esas fechas para cantar el himno francés que entonaron los niños durante sus últimos minutos de vida. Y en la placa se lee lo siguiente: La catastrófica tormenta de 1900 destruyó por completo el orfanato. 10 monjas y al menos 90 niños murieron trágicamente a pesar de los valientes esfuerzos de las monjas por salvar a los niños sujetándolos a sus propios cuerpos con un tendedero. 3 niños huérfanos rescatados en el mar fueron los únicos sobrevivientes. El asilo de huérfanos St. Mary's reabrió sus puertas en las calles 40 y Q en la ciudad de Galveston en 1901 y permaneció allí hasta su cierre
en 1967. Tal y como pone en la lápida, al año siguiente se levantó sobre el mismo terreno que funcionó durante unos casi 70 años más. Y fue después del cierre de este último cuando numerosos acontecimientos paranormales empezaron a rodear ese lugar. Tiempo después se construyó allí un gran polígono que ocupa a día de hoy una multinacional estadounidense que cuenta con numerosos grandes almacenes por el país. Hablamos de Walmart, un establecimiento que cuenta con todo tipo de productos. Pero eso es lo de menos, porque más allá de sus amplios pasillos iluminados y llenos de comida, es algo normal que en ocasiones, tanto empleados como clientes experimenten acontecimientos paranormales relacionados especialmente con la aparición de niños. La sección de juguetes es quizá donde ocurren más cosas extrañas. Los empleados están prácticamente acostumbrados a escuchar cómo los juguetes electrónicos se encienden y se apagan solos cuando están cerrando el establecimiento. También han escuchado pisadas de lo que parecen ser niños pequeños correteando de un lado a otro e incluso voces. De hecho, una de las experiencias más conocidas es la que le ocurrió a 2 empleados hará unos 10 años, mientras recogían las últimas cosas antes de cerrar. A esas horas, las puertas no estaban abiertas a los clientes, así que solo quedaban ellos 2 en los grandes almacenes. Mientras ambos recogían, en la sección de juguetes, empezaron a escuchar a lo que parecía ser una niña llorar. Lejos de asustarse, pensaron que podía tratarse de una niña de verdad que quizás se había perdido o que se había escondido jugando y ahora quería volver con sus padres. Los 2 empleados empezaron a recorrer los pasillos de esa zona siguiendo el llanto de la niña. Pero cada vez que se acercaban, los sollozos empezaban a sonar por otro pasillo y así sucesivamente. En una de esas veces, los 2 escucharon como la niña lloraba en el pasillo ubicado justo al lado del que estaban. Así que fueron corriendo para allá y cuando llegaron, lo escucharon en el del otro lado. Entonces uno de los empleados fue al otro pasillo. Los 2 se preguntaban el uno al otro, ¿lo has visto? Y se reprochaban, pero si está sonando en tu pasillo. Pero ninguno pudo encontrar nunca a la niña. Otra de las personas que más experiencias ha tenido allí dentro y muchas de ellas recopiladas en un libro que publicó en 2020 llamado Galveston Ghost Tales, Cuentos de Fantasmas de Galveston, es Denise Sandoval, una trabajadora de Walmart que lleva más de 15 años allí y que durante la mayor parte de ese tiempo ha trabajado en el turno de noche. Tanto ella como varios de sus compañeros han vivido cosas que dejan muy claro que allí existen numerosas entidades que merodean por los pasillos. Mi libro trata sobre las consecuencias de la tormenta de 1900 en el orfanato de St. Mary y los espíritus que merodean por el interior del Walmart de Galveston, monjas que deambulan por los pasillos y niños que juegan por toda la tienda. Explica a la propia Sandoval en una entrevista para la revista local de Galveston. Está convencida de que por Walmart no solo merodean algunos de los espíritus de los niños huérfanos, sino también de las monjas que cuidaron de ellos hasta el final. En uno de los fragmentos de su libro, cuenta una de las experiencias paranormales que más le marcó. Recuerdo una noche, mientras estaba reponiendo las vitaminas en una de las estanterías de la tienda, escuché como mi compañera María me pedía ayuda. Dejé lo que estaba haciendo y fui a buscarla por los pasillos cercanos, pero no encontré nada. Al cabo de un rato vi a María en el área de cosméticos y le pregunté, ¿me has llamado? Ella me respondió que no, y se sorprendió bastante cuando le dije que había escuchado cómo me pedía ayuda. Es aquí cuando me di cuenta de que los espíritus también eran capaces de imitar las voces de los vivos. Sandoval habla también de varias ocasiones en las que las entidades llegaron a tocar tanto a ella como a sus compañeras. La primera vez que nos pasó estábamos en la zona de jardinería de camino a la recepción principal. Íbamos mi compañero y yo en silencio cuando de pronto se detuvo y se dio la vuelta para decirme que dejara de molestarle. Yo le dije que no había hecho nada, solo iba caminando a su lado. Pero él aseguró que había a alguien que le estaba tocando el hombro.
Esa noche, mientras reponía galletas, sentí que alguien me tiraba del pelo. Pensaba que uno de mis compañeros estaba intentando gastar una broma, pero me di la vuelta y no había nadie. También recuerdo como otra noche, mientras estaba reponiendo las tiritas y otras cosas de primeros auxilios, vi por el rabillo del ojo una figura blanca. Era algo más que un simple reflejo o un efecto de luz. Era una figura que caminaba frente a un sensor de movimiento, haciendo que éste pitara, detectando la presencia de alguien o de algo. Desde los encargados del almacén hasta los gerentes de los diferentes departamentos de Walmart han informado de todo tipo de sucesos extraños. Voces de niños que lloran y ríen, cajas registradoras que se descontrolan sin que haya nadie cerca, puertas automáticas que se abren y se cierran solas, artículos fuera de lugar que aparecen en otros sitios completamente aleatorios. Una de las antiguas gerentes de los grandes almacenes, Maca, dijo ante la prensa local: a los espíritus les deben gustar mucho los juguetes eléctricos, porque los encienden y apagan con mucha frecuencia y también sacan juguetes de las cajas. Hay un espíritu de un niño que bota un balón por los pasillos. Algunos empleados escuchan la pelota cuando no hay ningún cliente y menos un niño dentro de la tienda. La historia de este antiguo orfanato se ha hecho tan famosa que incluso hay usuarios de TikTok que se han acercado a la tienda para grabar los pasillos e intentar captar con su móvil evidencias paranormales. Aunque por el momento parece que los espíritus de los niños y de las hermanas de la caridad prefieren aparecerse ante los clientes y en especial los empleados, cuando estos menos se lo esperan. Y esto es todo por el caso de hoy, pero como siempre ya sabéis que este jueves en nuestro capítulo extra de Patreon os contamos el caso de otro de los orfanatos más embrujados de Estados Unidos, el orfanato de Gettysburg, que aunque surgió con la intención de darles un hogar a los huérfanos de los soldados caídos en la Guerra de Secesión, acabó convirtiéndose en poco más que una cámara de tortura. Y como ya sabemos, los lugares en los que hay miseria, sufrimiento, dolor y muerte siempre atraen lo paranormal. Pero si os quedáis con ganas de más, ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en TikTok, Instagram y Threads, terrores_TRN en Twitter y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.